Ha llegado un tiempo de celebración, al cual muchos llaman o identifican como Navidad. Probablemente algunos de ustedes están muy alegres. Es posible que en otros haya mucha tristeza o mucho dolor. Lo importante acá es que celebras, que recuerdas, en qué fila te encuentras. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. El Mundial de Fútbol terminó. Días atrás, el país ganador, pues millones de ellos se abocaron a las calles a reconocer el mérito, el esfuerzo de ese equipo, de ese grupo de jugadores. Felicitaciones al equipo ganador, me refiero al país de Argentina. Siendo que esta celebración de alguna manera ha terminado, fueron millones los que se abocaron a ello, en la actualidad entonces gira la atención de nuevo hacia lo que se conoce como la celebración de la Navidad. ¿Hacia dónde se dirigen los millones? ¿Cuál es el rumbo de estos días? Bueno, los centros comerciales. De alguna forma, frente al dios del mercado, o a los dioses del mercado. Son filas, multitudes, que deambulan de un lugar a otro. Mi pregunta para ti en esta oportunidad es, ¿en qué fila te encuentras? ¿Qué estás celebrando? ¿A quién le estás dando el reconocimiento? Voy a concentrar mi atención en esta oportunidad en el personaje central de estos días. Y digo el personaje central porque si obviamente se habla de la Navidad, Natividad, están haciendo referencia de forma específica al nacimiento de Jesucristo. Pero quiero concentrarla o dirigirme en función de lo que plantea un autor referido a su humanidad. Espero que ello pueda ayudarnos y contribuir a la pregunta o como respuesta a la pregunta que te he hecho desde el comienzo. ¿En qué fila te encuentras? Al final espero que puedas responder esa pregunta. Seguramente estás esperando que responda una pregunta como esta. ¿Es esta la fecha correcta del nacimiento de Jesús? ¿Es válido celebrarlo o no celebrarlo? Como te manifesté, no voy a introducirme en ese campo, en ese aspecto. Si es válido o no, si es correcto o no, es un asunto que usted debe decidir en ese sentido. Pero sí en las palabras de ese autor que acabo de mencionar, que en uno de sus escritos, o en su escrito, expresó lo siguiente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Este autor, en su libro, plantea un hecho histórico, según él, un hecho real. Está hablando de un ser humano, está hablando de una persona. La pregunta que viene a nuestra mesa sería, ¿a quién refiere? Bueno, él mismo en la introducción de su libro trata de introducirnos para luego llevarnos a esa propuesta o a ese planteamiento de el Verbo se hizo carne. Cuando dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Siendo que él refiere a ese Verbo, a ese ser que lo identifica de esa forma, de esa manera, también lo refiere al mencionar que el Verbo
vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces está hablando de una persona, está hablando de alguien que es más allá de lo humano, desde su punto de vista divino, por siempre, pero que decide convertirse en un ser humano y habitar en medio de la humanidad. Eso es mucho más importante resaltar, recalcar en un tiempo como este. Pues si se celebra el cumpleaños del nacimiento de Jesucristo, pues vamos a valorar lo que es su humanidad y a concentrar nuestra atención en su vida. Este autor, Juan, y otros escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a esta persona tan especial de una forma muy, si se quiere, evidente, clara, transparente, relacionado a su vida, sus enseñanzas, etc. El Verbo se hizo carne, concluimos, es un hecho real desde lo que describe Juan en su libro. Como cualquier ser humano, si esto es cierto, lo que plantea Juan, entonces nació como cualquier persona. Vivió en esta tierra como cualquier ser humano. Pero los relatos destacan algunos detalles específicos sobre esta persona. Por ejemplo, cuando se habla de su nacimiento, se describe el lugar, se describe un contexto histórico, etc. Ahora bien, eso no es suficiente. Ellos van mucho más allá. Expresan esa relación del niño que crece, que se desarrolla como cualquier otro ser humano en medio de la humanidad, en un contexto familiar, en un contexto cultural. Y esto no se queda allí. Aparte del aporte que hacen a nivel de esos eventos históricos o de ese evento histórico, resaltan en sus obras aspectos de su vida que quiero mencionar en este instante. Por ejemplo, sus enseñanzas. Sus enseñanzas eran únicas, rompían y rompen paradigmas, estructuras sociales, estructuras religiosas, estructuras políticas. Sus enseñanzas trascienden más allá de lo que la filosofía, la psicología, la sociología, aún la teología y planteamientos religiosos pueden expresar en sus discursos, en sus escritos. Se ve como un ser también que tiene un poder sobrenatural, que toca al enfermo y le sana, que le habla al elemento posesionado por el demonio o seres sobrenaturales y los expulsa y los libera. Alguien que le da vista a los ciegos, que obra en los sordos. Todos esos relatos los vamos a encontrar referidos a un ser humano en medio de la humanidad, conocido como Jesucristo. Pero se destaca también que es un ser con autoridad, al punto que la comunidad de su época hizo una referencia en este sentido. Este hombre habla con autoridad. No es como los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley. Tiene otra forma de enseñar, otra forma de acercarse a la humanidad, otra forma de dirigirse y vive aquello que enseña. El relato de Juan y de otros escritores de su época refiriendo a Jesús no queda allí. También mencionan su compasión, un ser empático. Como diría en este caso el académico y psiquiatra Roger Armengol, Jesucristo como maestro de ética es el único que se ha preocupado por el dolor humano. ¿Saben? Esto no lo está refiriendo un autor cristiano. Este académico es un agnóstico, pero admira la compasión del hombre llamado Jesús,
reconocido como Jesucristo. No está lejos, pues cuando uno observa a Cristo en medio de las multitudes, tal como lo expresan los escritores bíblicos, ve a las multitudes como ovejas sin pastor, desamparadas, y se describe que tuvo compasión de ellas. Eso es bien, si se quiere, importante resaltarlo, porque en medio de estos tiempos se requieren hombres que realmente tengan ese tipo de comportamiento empático. Pero vamos un poco más con respecto a Jesucristo. Sin, en este caso, agotar el tema sobre la persona de Jesucristo, estos autores también reseñan su más grande obra. Y digo su más grande obra porque estaba asociada a un tipo, si se quiere, de acto que ni siquiera sus discípulos aceptaban. Era precisamente el hecho de morir a favor de la humanidad. Y Él muere en la cruz del Calvario, la cruz de la vergüenza, la cruz de la ignominia, para satisfacer en este caso la justicia de Dios y con ello redimir a la humanidad y darle la oportunidad de reconciliarse con Dios a través de Él. Por eso lo remito o lo describo de esa manera, su más grande obra. Es cierto, su enseñanza, sus milagros, su autoridad, su compasión es expresada y reflejada en un acto como esto. Pero pareciera ser que todo queda allí. No. La muerte no pudo vencerle. También estos escritores reseñan que se levantó de entre los muertos y le vence, tal como Pablo lo describe en uno de sus escritos, este otro autor bíblico. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Dios nos ha dado la victoria por medio de la victoria de Jesucristo. Qué interesante, qué importante es reflejar y destacar esto, porque la muerte no venció a Jesús, se levanta de ella para demostrar que como ser humano encarnado, como Dios encarnado, tenía poder sobre la muerte, y todos aquellos que creen en Él, como dijo en alguna ocasión, pues también junto con Él resucitarán. Qué hermoso, me agrada. Por eso cuando veo estos días, este tipo de celebración, me pregunto, ¿qué celebras? ¿En qué fila te encuentras? Bueno, no creo haber agotado el tema, como creo que los escritores que escribieron sobre Cristo tampoco lo agotaron. De hecho, uno de ellos dice que no cabrían libros para narrar todo lo que Él fue y todo lo que Él hizo. Menos voy a hacerlo yo en esta oportunidad. Solo quise reseñar un panorama sobre esta persona a la cual se dice reconocer y celebrar su cumpleaños en estos días. Y mi pregunta es, ¿realmente están celebrando el cumpleaños de Jesucristo? Sea válido o no estas fiestas, lo importante desde mi punto de vista es recordar a quién se celebra, a quién se le da el honor, a quién estamos de alguna manera memorizando, rememorando, recordando en estos tiempos. Y también mis preguntas siguen vigentes. ¿En qué fila estás? ¿En la fila del comercio? ¿En la fila de los espectáculos, de los shows de estos días? ¿En la fila de los millones que idolatran, reconocen el mérito de un grupo de jugadores al ganar un mundial? Creo que la respuesta la debes dar tú. No debo responderla yo. Eres tú quien responder a esta pregunta. ¿En qué fila te encuentras? Hemos llegado pues al final de esta publicación. Una pregunta queda en la mesa y espero que puedas responderla. Esa es tu decisión. ¿A
Y con este hermoso panorama te agradezco el participar, estar, escuchar en mi canal Hecho Nuevo TM. Te animo a compartirlo con otros. Creo que puede serles también de utilidad. ¿Y por qué no le haces la pregunta? ¿En qué fila te encuentras? ¿Estás en la fila para ver a Jesús? ¿Tienes ese tipo de garantía, ese tipo de seguridad? Pues lo dejo contigo. Muchas gracias. Desde acá, desde el Parque Los Amanes, te saludé y espero también te sea de utilidad mi reflexión en esta oportunidad. ¡Felices días! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart